Mis hermanos, algo que Santiago nos ha venido recordando desde el capítulo anterior es que la fe que salva nunca permanece sola, sino que siempre va acompañada de obras. Sí, hemos aprendido y Santiago nos ha recordado ya en por lo menos 2 ocasiones que oír la palabra, escuchar la palabra no es suficiente, sino que la verdadera fe se vive y se obedece y se refleja con nuestras acciones. Quiero que reflexionen sobre lo siguiente. Hermanos, todos conocemos personas que dicen lo correcto, pero no hacen lo correcto. Peor aún, nosotros mismos podemos estar en esos zapatos. Como personas que hablan con buenas intenciones, con palabras amables, incluso con frases espirituales, pero cuando llega el momento de actuar, cuando hay que involucrarse, cuando hay que mover un dedo, cuando hay que sacrificarse, no pasa absolutamente nada. Todos conocemos gente que en algún momento nos han dicho: mira, aquí estamos a la orden para cuando necesites cualquier cosa. Y llega ese día y ni lo que necesites, ni mucho menos cualquier cosa. Lo que vamos a ver en este pasaje tiene mucho que ver con ello. Ya he dividido este sermón en 3 puntos principales. Conforme vamos leyendo, van a identificar que Santiago se expresa de esta manera. Número 1, una fe que no actúa no puede salvar. Una fe que no actúa no puede salvar o no es una fe salvífica. Número 2, la fe verdadera se demuestra, no se debate, no se defiende. Y número 3, la fe viva se perfecciona mediante acciones de obediencia. La verdad que yo creo que la palabra de Dios quiere sembrar en nuestros corazones es esta, mis hermanos. La verdadera fe en Cristo se manifiesta siempre mediante obras visibles de obediencia. La verdadera fe en Cristo se manifiesta siempre mediante obras visibles de obediencia. Así que le pido que me acompañe a leer el pasaje, si gusta ponerse de pie, para que con reverencia al Señor leamos su palabra. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice: vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguien dirá: bueno, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice: y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Puede tomar su lugar. Santiago comienza este pasaje confrontando precisamente esa contradicción de la que hablaba yo al principio, del que dice pero no hace.
pero no lo hace en torno a la amistad, no lo hace en torno a una relación familiar, sino en algo mucho más serio con respecto a nuestra fe. Por eso él pregunta, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? Ahora, algo importante a notar aquí es que Santiago no está hablando de alguien que hace obras. Él no está diciendo, está mal que alguien haga obras, sino que está diciendo enfáticamente, ¿de qué sirve, hermanos, si alguno de ustedes dice que tiene fe? Dice que tiene fe, pero no tiene obras. Está hablando de alguien que con sus labios expresa una fe, pero que no es visible con las obras. Dice que tiene fe. Y entonces lanza esta pregunta incómoda: ¿podrá, y no dice la fe, salvarle, sino dice, ¿podrá esa fe que dice tener salvarle? No se refiere a cualquier fe, porque no cualquier fe salva. Muchos piensan que la fe es simplemente creer muy fuerte en algo y repetirlo muchas veces en tu mente hasta que se materialice. Eso es más bien como magia o creer en, no sé, cualquier cosa que no es la fe cristiana. La fe cristiana está puesta objetivamente en una persona. Así que cuando esta persona manifiesta que tiene fe, pero no, sus obras no lo respaldan, lo que nos está mostrando es que esa fe no es verdadera. Esa fe que solo se dice, pero no se vive. No hay evidencias en la vida. Ahora, Santiago no está contradiciendo la enseñanza de Pablo. Nosotros somos una iglesia centrada en el Evangelio y las doctrinas fundamentales de la fe cristiana están fundamentadas sobre que solamente somos salvos por la fe. No podemos salvarnos por medio de las obras. Nadie será salvo por medio de las obras. ¿Está entonces Santiago contradiciendo a Pablo? La respuesta es no. Para empezar, es muy probable que Santiago haya escrito primero su carta antes que el apóstol Pablo, por ejemplo, la carta a los Efesios o a los Romanos, donde Pablo hace estas extraordinarias disertaciones acerca de la fe. Santiago no quiere quitarnos la seguridad de la salvación. Si tú has puesto tu fe en Jesucristo, esa fe es lo que te salva. Lo que vimos en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9, un texto que todos debiéramos saber incluso de memoria, porque por fe somos salvos, pero primero dice, porque por gracia son salvos. O sea, somos salvos por la fe, pero comienza diciendo, por gracia somos salvos, es decir, como un regalo inmerecido, como algo que no te puedes ganar, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Entonces, la fe en Jesús es lo que termina haciéndonos salvos, pero esa fe viene porque el Señor tuvo gracia de nosotros, lo dice enseguida, porque por gracia sois salvos, es Efesios 2, del 8 al 9, apúntenlo, luego búsquenlo en su casa. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y dice, y esto no de vosotros. Es decir, esta fe no es algo que tú puedes producir, es algo que Dios colocó en ti. Hoy vimos en el estudio de la escuela dominical precisamente esto, el llamamiento eficaz por medio del Evangelio, la regeneración y la conversión. Nadie es salvo porque le dio permiso a Jesús de entrar en su corazón. No, nadie puede producir la fe salvífica. La Biblia nos deja muy claramente que, nos dice Efesios 2, es por gracia, por medio de la fe, y esa fe no es tuya, es un don de Dios, así que Dios te regenera internamente para que cuando tú escuches el Evangelio, fíjate, tú vas y le predicas el Evangelio a 100 personas, decíamos hoy en la mañana, y 7 van a creer y 93 van a rechazar el Evangelio. Los 100 rechazábamos el Evangelio, pero los 7... Dios usó esa predicación del Evangelio, de la obra de Jesucristo, su vida, su muerte, su resurrección, nuestra situación de pecadores y cómo Él puede ser nuestro único y suficiente Salvador. Cuando oímos ese mensaje que todos entendemos, pero todos rechazamos, Dios por su Espíritu usa ese mensaje, esas palabras habladas que salen de la Biblia,
La usa para que cuando entran por los oídos de una persona, el Espíritu Santo regenera a esa persona y de pronto puede creer el Evangelio. Es lo que dice 2 Corintios 4, que así como Dios, el mismo poder que Dios utilizó en la creación, Dios que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, se va Pablo hasta el Génesis, cuando Dios dijo y el firmamento fue hecho, las estrellas, el sol, las galaxias, todo lo que existe, dice, es el que resplandeció en nuestros corazones para que viéramos la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. De tal manera que la conversión de un creyente es un milagro que no podemos provocar nosotros. Podemos ser partícipes si le predicamos el Evangelio a alguien, pero el Espíritu Santo toma ese mensaje y por su gracia regenera a esa persona, le concede la fe salvífica y entonces esa persona es salva. Así que no somos salvos por la fe. Regreso a Efesios 2 del 8 al 9. Termina diciendo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un Dios. Termina diciendo, no por obras para que nadie se gloríe. Toda la gloria se la lleva Dios en la salvación. Por eso cantamos lo que cantamos. Toda la gloria es para el Señor. La salvación es del Señor. Ahora, entonces, ¿qué rol juegan las obras en la vida del creyente? No son para nuestra salvación. Santiago no está diciendo aquí que el creyente va a ser salvo por obras. Él cuestiona, dice, ¿será que esa fe que esa persona dice tener será verdadera o será falsa? Porque sus obras no concuerdan con la fe que expresa tener. El cristiano que ha nacido de nuevo, mis hermanos, el cristiano que ha sido regenerado, produce, como dijo Jesús en Mateo 3:8, frutos dignos de arrepentimiento. Nuestra vida, una vez que hemos creído en el Señor Jesucristo, comienza a ser transformada. Ese día fuimos justificados, pero a partir de ese día comienza nuestra santificación. Esta obra que Dios mismo hace de estarnos empujando, impulsando por medio de su palabra y circunstancias externas, las mismas pruebas, como vimos que nos dijo Santiago, hacia que nosotros nos vayamos pareciendo cada vez más a Cristo por medio de que obedezcamos su palabra. Así que no hay contradicción alguna. Somos salvos solamente por la gracia de Dios, solamente por la fe. Nadie puede ganar su salvación por las obras. Pero esa salvación, dice la palabra de Dios en Gálatas 5:16, nos permite vivir en el Espíritu y así hacer las buenas obras que manifiestan nuestra salvación. Podemos poner Gálatas 5:16 en la pantalla, por favor. Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Cuando Dios nos regenera, pone su Espíritu en nosotros y vamos a ver más adelante, y el querer como el hacer, dice su palabra, por su buena voluntad. Así que no somos salvos por nuestras obras, somos salvos por la gracia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Pero nuestras obras forzosamente van a acompañar esa fe. Eso es lo que Santiago está diciendo aquí. En primer lugar, una fe que no actúa no puede salvar. Ese es el sentido. Ya entendimos que somos salvos solo por la gracia, pero una fe que se dice tener pero que no tiene obras, tal vez es una fe no salvífica. Santiago no comienza con una teología abstracta para llevarnos a entender esto. Comienza con una escena de la vida real. Si un hermano o hermana, parafraseando lo que decía aquí, dice ahí no tienen ropa, pero a lo que se refiere es si un hermano o hermana están prácticamente desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. Si un hermano o hermana están pasando por una necesidad tremenda y ustedes les responden de la manera en que vimos que dice el texto, ve, yo sé que estás desnudo, yo sé que no tienes nada. Esto no es una situación hipotética, no es una situación lejana, es algo que en nuestro día a día vamos a vivir.
y que como iglesia vamos a enfrentar una y otra vez. Se refiere a cuando vemos a alguien de nuestra comunidad sufriendo, padeciendo, principalmente de nuestra comunidad, porque este es el llamado que hace también el apóstol Pedro, primeramente con los de casa, pero también con los de allá afuera. Alguien a quien tú puedes ver, alguien que está necesitado, y la respuesta es, no lo rechazas. No dices, uy, pues algo has de haber hecho. No eres tan malo como para decir algo como eso. Pero la respuesta que damos muchas veces, si bien no es un rechazo abierto, es algo más peligroso, es pura religión sin amor. Pura religión vana. Vayan en paz. Tienes una gran necesidad, voy a orar por ti. Ve en paz. Ojalá encuentres abrigo para calentarte y algo de comida para saciarte. ¿Son palabras incorrectas? No. Son palabras correctas. ¿Son palabras pecaminosas? No, son palabras piadosas. Se oye bien bonito. El Señor te conceda lo que tú necesitas, mi hermano, mi hermana. Pero no cuesta nada. Dice Santiago, ¿de qué aprovecha una fe así? Aquí es donde el texto nos pisa los callos, mis hermanos. Cuando vemos una necesidad real y respondemos solo con palabras espirituales muy bonitas, pero no actuamos enseguida por fe. Los grupos de WhatsApp son una gran oportunidad para poner a prueba nuestra fe. Principalmente los grupos de WhatsApp cristianos, donde de pronto surge una necesidad de alguno de nuestros hermanos. Hermanos, por favor, oren por nuestra hermana fulana, por nuestro hermano sutano que está pasando por esta difícil situación. Quiero hacerte algunas preguntas, no me contestes en voz alta, contéstate para adentro y reflexiona sobre esto. ¿En verdad oras por esas personas y su situación? ¿O solamente, amén, sí, estaremos orando? Gloria a Dios, imagencita de la hermanita así con flores. Amén, gloria a Dios, llamita de fuego, florecitas, el sticker, y no pasa absolutamente nada más. Estamos verdaderamente conmoviéndonos por el dolor, por la situación, por la necesidad de nuestros hermanos. Estamos por lo menos orando verdaderamente. Y pregunta, si alguien dice, sí, yo sí oro, yo sí me tomo un momento para orar, ok, gloria al Señor por eso. Otra pregunta, ¿haces algo más que acompañe esas oraciones? ¿Una llamada telefónica? ¿Una donación económica? ¿Visitar a la persona para ver su necesidad físicamente y ver en qué puedes ayudar? ¿O nos quedamos con el sticker? El Señor te bendiga. Voy a estar orando por ti. Mis hermanos, orar es bueno y necesitamos hacerlo. Pero es que muchas veces pensamos que orar es simplemente darle like a la necesidad en el WhatsApp. Debemos orar, pero la oración no sustituye el obedecer a Dios cuando Él ya nos mostró claramente qué hacer. Cuando una necesidad se presenta delante de nosotros, de uno de nuestros hermanos principalmente, o alguien de afuera, una necesidad genuina, también tenemos que ser sabios para identificar que hay muchas necesidades que vienen de la necedad en la que se vive muchas veces, contrario a la palabra del Señor. Pero cuando esas necesidades genuinas están delante de nosotros, decir Dios proveerá, hermano, Dios proveerá, hermana, puede ser una excusa para que no seamos nosotros esos instrumentos de la provisión de Dios. Mis hermanos, piensa en las veces que Dios te ha bendecido económicamente. ¿Alguna de esas veces se abrió el cielo, se escuchó música angelical, luz así de rayos de sol sobre ti y bajaron flotando los billetes? No, siempre los recibiste de un cajero automático, por una transferencia bancaria o por alguien que te dio efectivo. Esa es la manera en que Dios te provee. Cuando hay una necesidad frente a ti, Dios quiere que tú y yo seamos sus manos y sus pies. Nos encanta ser los beneficiarios de las buenas obras de los demás para con nosotros. ¿Te has dado cuenta que hay creyentes que de pronto es como que
solo tienen necesidades y solo necesitan la ayuda de los demás y solo yo sufro y nadie más sufre como yo y yo todo el tiempo necesito y nunca dan, nunca bendicen a alguien más. Nos encanta ser los beneficiarios de esas buenas obras de los demás. Sabemos poner buenas excusas. Bueno, es que tengo trabajo, todo el mundo tiene trabajo. Es que tengo familia, todo el mundo tiene familia. Es que tengo planes, todos tenemos planes. Es que tengo necesidades, todos tenemos necesidades. Recuerda, Santiago le está escribiendo a una iglesia perseguida del primer siglo, empobrecida porque vendieron todo lo que tenían para darlo para la obra del ministerio. Algunas mujeres estaban viudas porque les habían asesinado a los maridos. Algunos jóvenes y niños estaban huérfanos porque les habían matado a los padres. Algunos padres estaban amargamente llorando tal vez por sus hijos que habían sido asesinados o capturados y torturados por su fe. Y a esos cristianos les dice Santiago: vivan de esta manera. No permitan que ninguna de sus circunstancias les impida hacer la bendición, les impida disfrutar de la bendición de ser las manos de Dios para bendecir a otros, de ser los pies del Señor para llegar a aquellas personas que están en necesidad. El Señor nos ha dado ese privilegio, mis hermanos. ¿Lo has pensado así? Yo soy las manos del Señor. Dios quiere bendecir a otros por medio de mí. No siempre va a ser dinero, pero a veces puedes ir y prestar tu tiempo, prestar tus manos, prestar tus conocimientos, tu habilidad para conocer a otros que pueden ayudar a otros. Es ponerle acción a nuestra fe. La fe que sí está viva, no muerta, como dice Santiago, hace esta pregunta: ¿cómo puedo amar a mi hermano o a mi hermana como Cristo me amó a mí? ¿Cómo puedo ser las manos de Jesús en esta situación? Pero así también nos advierte Santiago: la fe, si no tiene obras, está muerta. Ojo, no dice débil, es una fe débil, no. No dice es una fe inmadura, dice muerta. Y esto nos debe llevar a un autoanálisis, mis hermanos. Si la fe que decimos tener no nos está llevando a hacer acciones que sean congruentes con esta fe, en obediencia a la palabra del Señor, tal vez crees que eres creyente, pero no lo eres. Tal vez es una fe muerta. Eso me lleva a mi segundo punto, que la verdadera fe se demuestra con acciones, no se defiende con palabras. Santiago anticipa esta excusa clásica: no, es que tú tienes fe, yo tengo obras. Tú tienes obras, yo tengo fe. No, es que yo sí soy una persona de fe, pero no se me da mucho, es que no tengo tiempo, es que estoy muy ocupado haciendo muchas cosas, es que tengo otras ocupaciones, pero tengo mucha fe, pero no puedo hacer nada, no puedo manifestarlo con mis obras. Como si la fe pudiera estar aislada de las obras. Santiago dice: tú dices que tienes fe sin obras, yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Mis obras van a mostrar, hacer evidente que mi fe es verdadera. Porque la fe bíblica, nos está diciendo aquí Santiago, siempre es visible. Siempre se ve. Fíjate qué interesante, porque la fe es interna. Y yo no puedo ver el corazón de ninguno de ustedes. Yo tengo que escuchar sus palabras y ver y analizar sus comportamientos. Hablo como pastor y ver si esta persona verdaderamente es un creyente o no. Pero aún así, mis ojos pueden ser engañados, mis oídos pueden ser engañados. La fe realmente no la puedes ver. Pero aquí dice Santiago, de hecho sí, las obras de esa persona van a evidenciar su fe. La fe bíblica siempre es visible, y aquí nos da esta comparación, este ejemplo tan incómodo, en donde Santiago compara a un creyente que dice que tiene fe pero no obra con un demonio. Tú dices que tienes fe, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. O sea,
Él está diciendo, los demonios creen correctamente, saben quién es Dios. ¿Viste? Cuando Jesús estuvo en la tierra, se sometían completamente a Él, temblaban delante de Él, le hablaban con reverencia. Los demonios tienen incluso mejor teología que tú, mi hermano, mi hermana. Se saben mejor la Biblia que tú y que yo, pero no aman a Dios. No se someten a Él, están en continua rebelión contra Él, no obedecen a Dios y mucho menos hacen obras que bendigan a nadie, sino todo lo contrario. Una fe, está diciendo aquí Santiago con esto, que solo produce información en nuestra mente, pero no transformación en nuestras vidas, no es una fe salvadora, no es una fe salvífica, es una fe como la que tienen los demonios. Saben algo, pero no se someten a esa verdad. Cuidado, debemos cuidarnos de que no sea esa nuestra condición, porque eso quiere decir que el mismo destino de los demonios es el mismo destino para nosotros. Esto me lleva a mi tercer punto. La fe viva se perfecciona mediante acciones de obediencia. Y esto me encanta cómo Santiago usa los ejemplos de Abraham y de Rahab. Él se va hasta el Antiguo Testamento, a Génesis y luego a Josué, y pone los ejemplos de Abraham y de Rahab de una manera que nos ayudan a nosotros a ver, a entender entonces la pregunta que hice al principio: ¿cuál es entonces la función de las obras en la fe cristiana? Y aquí nos dice Santiago, tu fe va a perfeccionarse por medio de las obras. Hace el análisis, dice Santiago. Hace el análisis. Una fe que no tiene obras no es una fe salvífica. Cuidado. Y Santiago hace el análisis. Checa que tu fe no esté muerta, sino que sea una fe viva. Que no sea solamente conocimiento. Pero si tú tienes esa fe, Santiago nos está diciendo, así se perfecciona por medio de la obediencia, por medio de las obras. Y él cita a Génesis 15 y Génesis 22 al mismo tiempo. Es sumamente interesante cómo lo hace. Dice versículo 21, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ahí está hablando de Génesis 22. Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, ¿qué dice? La fe fue perfeccionada. Versículo 23. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ojo, esto está en Génesis 15, pero comenzó hablando de Génesis 22. Es interesante cómo lo plantea Santiago. Génesis 15:6 es aquel momento en el que él está dudando y el Señor lo llama y le dice, mira, así como ves de innumerables las estrellas, así será tu descendencia, tú debes de confiar en mí. Y Abraham cree al Señor, y llegamos al versículo 6 del 15, Génesis 15:6, y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Primero fue esa justificación por su fe, pero no se quedó allí. Todos sabemos lo que acontece después en la vida. Finalmente nace Isaac, después de los errores de Abraham y todo. Finalmente nace Isaac, y en el capítulo 22 Dios le pide que lo sacrifique en el monte. ¿Y qué hace Abraham? Él no entiende, él no sabe cuál es el plan de Dios. Él tal vez estaba sumamente desconcertado, pero él obedeció. Y cuando su hijo le pregunta, ¿y para qué llevamos la leña y el cuchillo, pero no llevamos un cordero? Esto está raro, papá. Y él dice, Dios se proveerá de un cordero. Dios va a resolver esto de alguna manera. Yo no sé cómo, mi trabajo es obedecer al Señor. ¿Y qué sucede en Génesis 22, versículo 12? Y el ángel le dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Esa obra de obediencia confirmó que la fe que se nos dijo que Abraham tuvo en Génesis 15 era real, verdadera, salvífica. Siempre va acompañado de obras. No, su fe no fue reemplazada por obras. Él fue justificado desde Génesis 15 por la fe, pero sus obras confirmaron que esa fe era verdadera. Su fe, dice el versículo 22, fue perfeccionada. ¿Quieres que tu fe sea perfeccionada?
obedece a la palabra del Señor. Si Dios te dice, haz esto, hazlo. Si Dios te dice, no hagas esto, no lo hagas. Si Dios te dice, ve para allá, ve para allá. Si Dios te dice, camina por este camino, por más chueco que se vea o estrecho que se vea, camina por ese camino. La obediencia va a llevarnos a que nuestra fe sea perfeccionada. Y el resultado fue glorioso para Abraham. Fue llamado amigo de Dios. Dios no lo reconoció como un buen empleado o como un buen soldado que obedeció simplemente las reglas, sino como un hijo amado que confía y obedece. Abraham no obedeció para ser llamado amigo de Dios, obedeció porque ya era amigo de Dios desde que confió en Él. Y esto es lo que somos llamados a hacer. Luego nos pone el ejemplo de Rahab, y esto es sumamente interesante porque Rahab era una ramera, una prostituta de un pueblo cananeo. Rahab no tenía ningún vínculo, ni pasado religioso, ni ningún vínculo con Israel. No tenía, para colmo, buena reputación moral ni entre los suyos, ni entre los cananeos. Pero ella hizo algo, creyó que el Dios de Israel era el Dios verdadero y actuó en consecuencia. Cuando Josué envía a los 2 espías y ellos los empiezan a perseguir, se esconden en su casa, ella los esconde y les ayuda a escapar. Mira lo que dice a partir del versículo 8, Josué 2. Vamos a leer del 8 al 16. Josué 2, del 8 al 16. Me encanta cómo Santiago hace estos vínculos y nos lleva a entender mejor. Dice, antes que los espías se acostaran, Rahab subió al terrado donde ellos estaban y dijo a los hombres, escucha esto, sé que el Señor les ha dado esta tierra y que el terror de ustedes ha caído sobre nosotros y que todos los habitantes del país se han acobardado ante ustedes. Escucha esto, porque hemos oído cómo el Señor secó el agua del mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto. También supimos lo que hicieron a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a quienes destruyeron por completo. Cuando oímos esto nos acobardamos, no quedando ya valor en hombre alguno por causa de ustedes. Escucha esto, porque el Señor, el Dios de ustedes, es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ahora pues, júrenme por el Señor, ya que los he tratado con bondad, que ustedes tratarán con bondad a la casa de mi padre. Denme una promesa segura de que dejarán vivir a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y a mis hermanas, y con todos los suyos, y que librarán nuestras vidas de la muerte. Y los hombres le dijeron, nuestra vida responderá por la de ustedes, si no revelan nuestro propósito. Y sucederá que cuando el Señor nos dé la tierra, te trataremos con bondad y lealtad. Entonces, escucha esto, obró. Ella creyó que el Dios de los israelitas era el Dios verdadero. Y entonces obró. Entonces ella los hizo bajar con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en la muralla de la ciudad y ella vivía en la misma muralla. Rahab les dijo, vayan a la región montañosa, no sea que los perseguidores los encuentren. Escóndanse allí por 3 días hasta que los perseguidores regresen, entonces pueden seguir su camino. Y si tú lees la historia, luego vienen y le preguntan a Rahab, ¿dónde están esos hombres? Sí los vi, sí vinieron, pero no sabía quiénes eran y se fueron. Vayan por aquel lado. Y los confunde. Ella actuó en base a lo que creyó, tomó acciones. Ojo, piensa lo que ella estaba haciendo. Ella arriesgó su vida al hacerlo. Si la descubrían, la mataban. Pero ella creyó que el Dios de los israelitas era el Dios verdadero, porque escuchó que abrió el mar Rojo. Mi hermano, mi hermana, tú y yo hemos escuchado del milagro de milagros, más allá que cruzar el mar Rojo físicamente. Por el sacrificio de Jesús, nosotros hemos cruzado el mar Rojo que nos dividía de la presencia del Señor, porque con su resurrección Él venció la muerte y comprueba que Él es el que puede darnos la vida eterna. Hemos escuchado como Rahab el testimonio de testimonios. Dios hizo un milagro más grande que el del mar Rojo. Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en lugar de pecadores, murió en esa cruz por nosotros y resucitó de los muertos.
Esa verdad nos tiene que llevar a actuar en consecuencia con esa verdad. ¿Y sabes qué hizo Dios con Rahab? No solo la salvó. Ella colocó, le dijeron que colocara una cinta roja fuera de su casa para que cuando viniera la invasión reconocieran y de que quedara intocable ese lugar. No solamente le salvó la vida el Señor, la integró a su pueblo. No solamente la integró a su pueblo, Rahab pertenece al linaje de Jesús. Jesús es descendiente de Rahab. Mateo 1, versículo 5 al 6. Salmón fue padre de Booz. Es Mateo diciendo la genealogía de Jesús. Salmón fue padre de Booz, cuya madre fue Rahab. Booz fue el padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Y Obed fue el padre de Isaí. Isaí fue el padre del rey David. Y Jesús es el descendiente del rey David. Qué increíble historia. Pero aprendemos que la fe verdadera, mis hermanos, siempre responde a lo que Dios ha hecho, aunque cueste, aunque pareciera que nos va a costar algo a lo que nosotros nos queremos aferrar. Para muchos de nosotros, mis hermanos, la implicación mayor de hacer obras de obediencia al Señor, que den gloria a su nombre y que bendigan a otros, simplemente va a implicar salir de nuestra comodidad. Tal vez va a implicar que tomemos menos Coca-Colas a la semana. Tal vez va a implicar que nos compremos menos camisas o menos zapatos. Tal vez va a implicar que durmamos un poco menos. Tal vez va a implicar que dejemos algunos hobbies. ¡Qué grandes sacrificios! No, mis hermanos. Vale tremendamente la pena salir de nuestra comunidad, de nuestra comodidad. Santiago nos está llamando a dar el paso. Ponlo en práctica. Dios está colocando delante de ti estas necesidades. Ve, sé las manos de Jesús, sé los pies de Jesús y serás bendecido. Abraham fue tremendamente bendecido. Rahab fue tremendamente bendecido. Y nosotros hoy somos bendecidos por la obediencia de Jesús a tu favor y a mi favor, por la vida perfecta que Él vivió para nosotros. ¿No debiéramos ser nosotros los que con mayor razón quisiéramos ser aquellos que con sus obras manifiesten la fe salvífica? Pero Santiago termina en el versículo 26, otra vez recordándonos este aspecto negativo, esta conclusión inevitable, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Cuando dice el cuerpo sin el espíritu, se refiere sin el aliento de vida. Fíjate, ¿tú vives porque respiras o respiras porque estás vivo? Respiras porque estás vivo. O sea, la respiración es una evidencia de que tú estás vivo. Cuando dejas de respirar te diagnostican muerto. Así que hay muchos factores de los que dependen que estés vivo, que tu sangre circule, que todo el organismo funcione. Entonces, lo que Santiago está diciendo aquí es que al igual que al aliento de vida que se refiere aquí es al aliento que Dios sopla en una persona. Cuando Dios ha decidido que una persona deje de vivir, el aliento de vida se va. Y es por eso que falla el corazón o falla la respiración o falla lo que tenga que fallar. Ya llegó a su límite esa persona. Ok. Pero entonces esa persona está muerta. Sin el aliento que Dios da, esa persona está muerta. Dice Santiago, de la misma manera, una fe que no tiene obras no está oculta, no está inmadura, está muerta, no existe. Mis hermanos, pensemos en esto. ¿Cuál es el motor y cuál es el combustible que alimenta nuestro motor para vivir de esta manera, haciendo las obras de obediencia que Dios demanda de nosotros, que son de bendición para otros y que son de más gloria para el Señor? Dios no nos dijo desde el cielo, al ver nuestra condición desesperada por nuestro pecado, Dios no nos dijo desde el cielo, vayan en paz, sálvense quien pueda, sáciense si pueden.
Él nos dijo en Juan 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ¿qué? Que dio. ¿Te das cuenta que siempre en la Escritura la fe, lo que se dice que se es, conlleva acciones? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios no nos deseó lo mejor. Dios nos dijo, ojalá encuentren el camino de regreso a mí. Él actuó para proveerlo, mis hermanos. Él puso acción a sus palabras. Él envió a su Hijo Jesucristo. Y Jesús, Dios encarnado, por amor, vivió en nuestro lugar la obediencia perfecta al Padre que tú y yo debíamos haber vivido. Pero no solo eso, Él hizo más, actuó más. Él murió en nuestro lugar. Tú y yo merecíamos estar en esta cruz, sufriendo la ira de Dios sobre nosotros, pero Él quiso ir y actuar en nuestro lugar, muriendo la muerte que nosotros debíamos haber muerto, pero Él resucitó para darnos vida nueva. Sí, mis hermanos, somos salvos solo por gracia. Pero sí somos salvos por obras, por la obra de Jesús, nada más. Pero la gracia que salva nunca viene sola. Esa fe nos une a Cristo. Esa fe cambia nuestros deseos. Lo expresa todo el Nuevo Testamento. Pablo lo dice en Filipenses 2, del 12 al 13. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Ya que son salvos, ocúpense en manifestar su salvación. Porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena intención. Afirma completamente lo que dice Santiago. Si alguien es salvo, forzosamente el Espíritu de Dios que ya mora en él lo va a impulsar a las buenas obras. Lo demás sería una total contradicción. Efesios capítulo 2, versículo 10. Recuerdan que vimos Efesios hace poco. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si nosotros no estamos viviendo una fe que se manifiesta con obras, lo que estamos diciendo, Dios es mentiroso. El plan de Dios falló, no fue efectivo. El objetivo de Dios al salvarnos, mis hermanos, no era solamente rescatarnos del infierno, sino también que reflejáramos su carácter, su bondad en el mundo. Dios es complacido. Viste que Abraham fue hecho su amigo. Qué hermoso pasaje. ¿Se acuerdan cuando Dios mismo, antes de destruir Sodoma y Gomorra, dice, ocultaré yo lo que voy a hacer de mi amigo Abraham? Y viene y lo visita en su casa. Viene Dios a comer con Abraham en su mesa. Mis hermanos, Dios se complace al ver que nosotros nos parecemos cada vez más a sus hijos. Y Él nos va a llevar a comer a su mesa por la eternidad. Esa fe forzosamente debe producir fruto. Jesús lo dijo en Juan 15. Póngase de pie, por favor. Jesús lo dijo en Juan 15, versículos 1 al 8. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento, nosotros somos los sarmientos, las ramas, que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí. ¿Cómo le vas a hacer? ¿Cómo le vas a hacer cuando no tienes ganas de llevar a cabo estas obras que bendigan a otros y que glorifiquen a Dios? Permanece en Jesús. Es imposible que si estás pasando tiempo con Jesús en su palabra, en oración, en comunión con el cuerpo de Cristo, va a ser imposible que seas movido a las buenas obras. Permanezcan en mí, yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y lo recogen y lo echan al fuego y se quema. Es lo mismo que está diciendo Santiago. Dice Jesús, aquel que tiene una fe muerta no va a tener obras, y eso va a ser quemado en el infierno. Si permanecen en mí, 7, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Escucha esto, en esto será glorificado mi Padre,
en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. No hay contradicción alguna. Jesús va a regresar un día a juzgar a los vivos y a los muertos, mis hermanos. Y Él fue muy claro en que en aquel día la verdadera fe va a ser evidente. Mateo 25, 31 al 46. Son varios versículos, pero es importante que lo entendamos. El tono del pasaje de Santiago es negativo. Si te das cuenta, es de qué sirve esta fe. Es una fe muerta, es una fe estéril, es una fe muerta, lo vuelvo a repetir. Y no es que quiera traer condenación Santiago sobre su audiencia, ni yo quiero traer condenación sobre ti, pero eso no exime que yo te diga la verdad. Jesús dijo esto: pero cuando el Hijo del Hombre venga, versículo 31, estamos en Mateo 25, 31 al 46. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces Él se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a la izquierda. Entonces el Rey Jesús dirá a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como extranjero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermos o en la cárcel y vinimos a ti? El Rey Jesús les responderá: en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí me lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui extranjero y no me recibieron, estaba desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me vistieron. Entonces ellos también respondieron: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, como extranjero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Él entonces le responderá: en verdad les digo que en cuanto ustedes no lo hicieron a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí me lo hicieron. Estos irán al castigo eterno, pero los justos a vida eterna. La verdadera fe en Cristo se manifiesta siempre mediante obras visibles de obediencia. No hacemos buenas obras para ser salvos. Hacemos buenas obras porque hemos sido salvados. Hermano, hermana, Santiago no te llama el día de hoy a fingir obras, a vivir una religiosidad, sino a examinar tu fe. Hagamos esto, examinemos nuestra fe. Preguntémonos honestamente: ¿mi fe se nota cuando alguien necesita algo de mí? ¿Estoy obedeciendo a Cristo o solo estoy escuchando y deseándole a los demás y llenando a los demás con versículos bíblicos, pero sin hacer nada por ellos? El Señor Jesús nos dio la clave para ser aquellas ramas que dan fruto. Permanezcamos en Él. Si tú, amigo, amiga, que nos visitas el día de hoy, estabas enojado con los creyentes hipócritas, los que dicen que son creyentes pero se comportan de una manera que no muestra misericordia a otros. Si tú estabas diciendo: los cristianos, no voy a la iglesia porque estoy enojado con esos cristianos que son bien hipócritas, dicen que son esto pero no hacen esto, déjame decirte una cosa: también el Señor aborrece ese tipo de cristiano. Y ese no es pretexto para que no vengas el día de hoy a los pies de Jesucristo, porque tus obras tampoco son buenas y tampoco te van a salvar. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Él es el que puede hacer. Él hizo ya la obra de obras a tu favor, entregó su vida en esa cruz, vivió la vida perfecta que tú debías vivir y sufrió la muerte que tú debías sufrir. Y si tú vienes hoy y te rindes delante de Él, le entregas tu vida a Jesús y le ruegas que sea el Señor de tu vida, Él va a perdonar tus pecados, Él te va a limpiar y Él te va a dar el privilegio de ser hijo de Dios. Y ahora te va a llevar a hacer las obras que
bendigan a otros y den gloria al Señor. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Porque la fe que no se vive no es fe que salva, mis hermanos. Pero la fe que vive siempre actúa. La verdadera fe en Cristo se manifiesta siempre mediante obras visibles de obediencia.